Tema caída libre. Ejemplo número 9. Se dejan caer dos pelotas al piso desde diferentes alturas. Una se deja caer 1.5 segundos después de la otra, pero ambas golpean el piso 5 segundos después de dejar caer la primera. Inciso A. ¿Cuál es la diferencia de alturas a la cual se dejaron caer? Inciso B. ¿Desde qué altura se dejó caer la primera pelota? Para resolver este ejemplo, comenzaremos utilizando un pequeño diagrama de la situación. Para comenzar con este problema, vamos a apoyarnos en esta pequeña gráfica que tenemos aquí a continuación. Vamos a tener el edificio 1 y el edificio 2. En el edificio 1 tenemos nuestra primera pelota. La pelota va a pasar del punto A hasta llegar al punto C. Mientras que en el segundo edificio la pelota parte del punto A' para llegar al punto C'. Nos dice la redacción, se dejan caer dos pelotas al piso desde diferentes alturas. Esta parte de aquí es el piso. Se dejan caer dos pelotas, pelota A, pelota A', desde diferentes alturas. El edificio 1 es más alto que el edificio 2. Una se deja caer 1.5 segundos después que la otra, es decir, esta segunda pelota se deja caer 1.5 segundos después de que se dejó caer la primera. Por lo tanto, el tiempo que tarda la pelota del edificio número 2, es decir, el tiempo para llegar de A' a C' son 3.5 segundos. ¿Por qué? Porque dice que ambas golpearon el piso 5 segundos después de dejar caer la primera. La primera se dejó caer del punto A al punto C y esta tardó 5 segundos. Una vez que pasaron 1.5 segundos, se dejó caer la segunda pelota. Ahora que ya tenemos el contexto, vamos a ver las preguntas que nos están realizando. La primera pregunta que nos pide es calcular la diferencia de alturas a la cual se dejaron caer. Para calcular esa diferencia de alturas, pues debo de calcular cuánto mide la altura del edificio 1 y calcular cuánto mide la altura del edificio 2. Resto esas dos alturas y de esa forma voy a calcular la diferencia de alturas, que sería esta distancia que hay de aquí a acá. En el inciso B me preguntan desde qué altura se dejó caer la primera pelota, es decir, desde qué altura o cuál es la altura de este primer edificio o del edificio 1. Vamos a trabajar primero con el cálculo de alturas de cada uno de los edificios. Trabajaremos primeramente con el edificio número 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a calcular la altura inicial del edificio. Para calcular esta altura, primero vamos a utilizar nuestra fórmula que ya hemos visto anteriormente. La fórmula que debemos utilizar es la siguiente. Ahora, vamos a comenzar sustituyendo los valores que deben ir aquí, en estas posiciones. Primero que nada, ¿cuál es la altura inicial del edificio? Esta altura, pues es la que desconocemos. ¿Cuál es la velocidad inicial a la que se deja caer la pelota? Como se trata de una caída libre, esta velocidad inicial debe de ser 0. Ahora, en el punto final, es decir, en el punto C, la altura final del edificio tiene que ser 0. ¿Por qué 0? Recuerda que cuando nosotros vimos el tema de caída libre, habíamos trabajado con algunas plantillas. Esta es una de las plantillas. Recuerda que en el punto inicial es la altura. Y el punto final es 0. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros colocamos nuestro plano cartesiano. Habiendo explicado eso, entonces tenemos que la posición final es 0. La velocidad final es desconocida, no sabemos con qué velocidad golpea el piso, pero no es algo que nos interese o no es algo que nos estén preguntando. Entonces, al utilizar esta fórmula tenemos que la posición final en el punto C debe de ser 0. La posición inicial, que sería la altura del edificio, pues esta es desconocida. Esta va a ir en color rojo. La velocidad inicial, como se trata de una caída libre, debe de ser 0.
¿Cuánto tiempo demora en llegar del punto A al punto C? Demora 5 segundos. Recuerda que en caída libre, ya lo habíamos mencionado, la gravedad es negativa y tiene un valor de 9.8. ¿Cuánto tiempo demoró en llegar de A a C? 5 segundos. Realizamos los cálculos utilizando nuestra calculadora. Sería 0 por 5, pues aquí sabemos que es 0, ¿verdad? Pero lo vamos a colocar en la calculadora. Más fracción menos 9.8 menos 9.8 por 5 al cuadrado, todo eso dividido entre 2. Y esto nos da menos 122.5. 0 es igual a y inicial menos 122.5. Reacomodamos, es decir, esto de aquí está restando, va a pasar del otro lado sumando. Tenemos que y inicial tiene un valor de 122.5 metros. Esa es la altura del edificio 1. Altura del edificio 1, 122.5 metros. Ahora vamos a trabajar con el edificio número 2. Sabemos que la pelota tardó 3.5 segundos en llegar de la posición inicial A' hasta la posición final C'. De igual forma que en el edificio 1, nosotros necesitamos conocer los valores de la posición inicial, la velocidad inicial, la posición final y la velocidad final. En este caso, la posición inicial es una altura del edificio desconocida, pero sabemos que la velocidad inicial, como se trata de una caída libre, es 0. La posición final a la que llega la pelota es el piso, y el piso tiene una altura de 0. Pero la velocidad con la que golpea el piso la desconocemos. Entonces, trabajando con esta información, nosotros podemos resolver o calcular la altura inicial del edificio. Para ello utilizaremos la misma fórmula que utilizamos en el edificio número 1. Ya que tenemos la fórmula, ahora vamos a sustituir con los valores del edificio número 2. La posición final va a ser aquí. En esta posición final, la altura de la pelota, como ya llegó al piso, es 0. La posición inicial es la altura del edificio, que en este caso es lo que estamos buscando. La velocidad inicial de la pelota, como se trata de una caída libre, pues esta es 0. ¿Cuánto tiempo demoró en llegar del punto A' al punto C'? Demoró 3.5 segundos. La gravedad sabemos que es negativa y tiene un valor de 9.8. El tiempo son 3.5 elevado al cuadrado y dividido entre 2. Utilizamos la calculadora y sustituimos los valores. Nos da menos 60.025. 0 es igual a y inicial menos 60.025. Está restando, va a pasar del otro lado sumando, y lo que tenemos ahora va a ser que la altura inicial va a 60.025 unidades metros. Y esta es la altura del edificio número 2. Acá de este lado tenemos la altura del edificio 1. Ahora aquí voy a tener la altura del edificio 2. Esta es la altura del edificio 2 y esta de acá es la altura del edificio 1. Vamos ahora a responder las preguntas. Si se dieron cuenta, no necesariamente trabajé en el orden en que se hicieron las preguntas, simplemente comprendí lo que me estaban preguntando. La primera pregunta fue ¿cuál es la diferencia de alturas a la cual se dejaron caer? Yo no podía responder primeramente esta pregunta. Tenía que responder primero la pregunta 2. ¿Desde qué altura se dejó caer la primera pelota? La primera pelota se dejó caer desde una altura de 122.5 metros. Luego, la primera pregunta te dice, ¿cuál es la diferencia de alturas a la cual se dejaron caer? Si yo ya sé que la pelota 1 se dejó caer de un edificio de 122.5 metros
y la pelota 2 se dejó caer de una altura de 60.025 metros, ¿cuál es la diferencia de alturas? Pues la diferencia de altura sería la altura que hay de aquí a acá. Esa sería la diferencia de alturas. La diferencia de altura, delta H, va a ser igual a la altura más grande, 122.5 metros, menos 60.025 metros. Entonces, la diferencia de altura nos va a dar 62.475 metros. Esta es la diferencia de alturas. Por lo tanto, mi respuesta para el inciso A, ¿cuál es la diferencia de alturas a la que se dejaron caer? Esta es la respuesta del inciso A. Y desde qué altura se dejó caer la primera pelota, que es este valor de aquí. Esta es la pregunta para el inciso. Y con esto tenemos resuelto nuestro problema.